hay evidencia física aparte de la espada que lo representa. Además, inspirados por ese pasado fue que los Mapoyo empezaron a trabajar arduamente en la revitalización de su identidad cultural, en la cual el idioma es clave. Entonces, la memoria colectiva es un elemento de referencia de una historia viva que vincula a los Mapoyo con su territorio y con su pasado. Y la tradición oral contribuye a esta memoria colectiva en este grupo indígena porque como no hay tanta evidencia física de los hechos y tampoco historiadores muchas veces que los estudien, los testimonios cobran vida, especialmente entre ellos. Esta memoria no solo contribuye a transmitir conocimientos de generación en generación históricos, sino también médicos y ambientales. Algunos referentes naturales simbólicos de los Mapoyo son los cerros, que representan el origen de la vida, porque cada cerro para los Mapoyo representa un dios de ellos. Por ejemplo, el cerro Caripito fue nombrado en honor al espíritu Mapoyo Caripo y se cree que cuando el dios supremo creó a los cerros, le dio más pelo, es decir, como más follaje a Caripito, y le dio menos pelo a otro cerro que se denomina el cerro Macho, por lo cual siempre peleaban y por esta razón dicen los Mapoyo que habían rayos y centellas. Es decir, al haber tormentas así, era el cerro Macho reclamándole a Caripito que él tenía más pelo que él. Entonces, por eso podemos decir que cada lugar del territorio Mapoyo representa algún punto de la historia y elemento de la mitología de los Mapoyo. Aunque el Estado venezolano ha estado llevando a cabo muchos esfuerzos para educar a esta tribu respecto a su propia tradición oral, de todas maneras esta tradición muere porque tantos jóvenes de la tribu se están yendo al plano urbano a buscar mejores oportunidades laborales, económicas, educativas, etc. Lo cual nos lleva a nuestra siguiente pregunta, la cual es cómo las amenazas a las que se enfrentan las sociedades indígenas pueden llevar a una pérdida del conocimiento tradicional y la diversidad cultural. Entonces, las amenazas que enfrenta la tradición oral de esta tribu incluyen, primero, que se van los jóvenes, lo cual esencialmente significa que las nuevas generaciones de esta tribu que deberían aprender este conocimiento y por ende transmitírselo a las generaciones que vienen, se están yendo y este proceso como que se está parando o se está volviendo muy escaso. Segunda amenaza que enfrenta la tradición oral de la tribu es la expansión de la industria minera y petrolera, etc. Porque acá en Venezuela las industrias que requieren algún tipo de extracción de materia prima, de recursos naturales, a veces van a los territorios naturales del país y muchas veces este es territorio indígena, donde llevan a cabo investigaciones y después llevan a cabo procesos extractivos industriales complejos que terminan en el desplazamiento de los indígenas, lo cual los obliga a empezar una nueva vida en el plano urbano, donde no ejercen tanto su tradición oral ni se comunican en su lengua materna, entonces dejan esta parte de su identidad atrás. Y todo esto se resume en que la influencia del sistema público y educacional formal en la tradición oral de esta tribu es una amenaza, porque en resumidas cuentas los jóvenes mapoyos escolarizados, su educación no fomenta el uso ni de su lengua materna, ni del conocimiento, ni de la comunicación del conocimiento que guarda su tradición oral. Los indígenas, en todo caso, cuando se van a vivir al plano urbano, no tienen la necesidad de practicar su lengua porque no todo el mundo se comunica en esa lengua y también no tienen como deber comunicar su saber mediante tradición oral al resto de la comunidad porque no es común. Que con el tiempo ha habido un mayor reconocimiento de las comunidades indígenas, así como con las amenazas que éstas pueden enfrentar. Esto se refleja en la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Indígenas, de los pueblos indígenas, que no solo establece que estos tienen los mismos derechos que cualquier otro ser humano, sino también que, abro comillas, tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales, etc. El patrimonio cultural de los Mapoyos se forma a través de su tradición oral, la cual también transmite sus conocimientos y su cosmología. Además, esta declaración en el artículo 9 también establece que tienen derecho a permanecer en una comunidad o una nación indígena de conformidad con sus tradiciones y con sus costumbres. Y en el 12 dice que los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres y ceremonias. Entonces, su manera de enseñar sus tradiciones y costumbres es mucho más fácil mediante la tradición oral. Y esto se ha marcado generación tras generación y esto es lo que los forma como pueblos indígenas completos.